elegido. No estás esperando justicia, estás mirando en la dirección equivocada. Porque si sigues buscando señales visibles, caídas dramáticas o castigos que se puedan contar con los dedos, vas a perder lo único que realmente está ocurriendo. La transformación silenciosa que ya está devorando a quienes intentaron tocar lo que no podían sostener, como si una mano desnuda hubiera decidido aferrarse a una corriente de alta tensión, sin entender que el daño no comienza afuera, sino en el instante exacto en que el contacto ocurre. Y tú lo sabes, aunque no lo hayas querido aceptar del todo, porque hubo momentos en los que esperabas verlos perder algo tangible: dinero, posición, relaciones, salud incluso, como si eso fuera una prueba de que el equilibrio había sido restaurado. Pero lo que no viste, lo que no se muestra en ninguna superficie visible, es la corrosión interna que comienza cuando alguien entra en conflicto directo con una frecuencia que no puede habitar. La corriente de alta tensión no necesita defenderse, solo necesita ser lo que es. Y tú no eres alguien común dentro de ese sistema. Eres el ungido, protegido. No como un título que se presume, sino como una condición que se manifiesta en silencio, en la forma en que tu energía no negocia con lo bajo, en la manera en que ciertas situaciones simplemente no pueden permanecer en tu vida sin desintegrarse, en cómo incluso las personas que intentaron dañarte empezaron a cambiar después de tocar tu campo, no porque tú hicieras algo, sino porque tu sola presencia expone lo que no está alineado. Pero el error ha sido mirar hacia atrás, buscar confirmación, esperar una escena final, cuando en realidad lo que está ocurriendo no pertenece al mundo visible, sino al terreno donde la incompatibilidad vibratoria se convierte en sentencia sin juicio, donde la justicia intrínseca no necesita testigos, porque no está diseñada para ser observada, sino para ser inevitable. ¿No te has dado cuenta? Las personas que te dañaron no están en paz. Y no hablo de una incomodidad superficial, sino de una inquietud constante que no pueden nombrar, una sensación de estar perseguido sin saber por qué, una incapacidad progresiva para sostener conexiones reales, como si algo dentro de ellos se hubiera cerrado, como si una puerta invisible hubiera sido sellada desde el momento en que eligieron actuar desde la sombra frente a alguien que portaba luz. Eso es lo que ocurre cuando alguien toca la corriente sin preparación. No hay explosión visible, hay deterioro interno. Porque el sistema no castiga desde afuera, el sistema revela desde adentro. Y en ese proceso, lo que no es compatible comienza a fracturarse, primero en pensamientos, luego en emociones, luego en decisiones, hasta que la propia vida de esa persona se convierte en una cadena de consecuencias que parecen aleatorias, pero que en realidad siguen una lógica precisa: la autodestrucción como resultado de una frecuencia sostenida en conflicto. Tú querías ver justicia, pero lo que está ocurriendo es mucho más profundo. Es una reconfiguración. Es un aislamiento progresivo. Es la desconexión de la fuente de bienestar. Y eso no se puede mostrar. Se siente. Se arrastra. Se vuelve una carga que no se puede compartir. Por eso, aunque externamente puedan parecer intactos, hay algo en ellos que ya no funciona igual. Algo que se ha oxidado, algo que ya no logra sincronizarse con las oportunidades, con las relaciones sanas, con la paz que antes podían tocar sin esfuerzo. Porque cuando alguien actúa contra un ungido, no está atacando a una persona, está interfiriendo con un sistema. Y ese sistema no responde con venganza, responde con incompatibilidad. Mira la historia que tantos han escuchado, pero pocos
han sentido realmente. Saúl y David, no como un relato antiguo, sino como un espejo vivo de lo que estás experimentando. Saúl fue ungido, elegido, portador de una posición que no provenía de su esfuerzo, sino de una designación. Pero algo dentro de él comenzó a desalinearse, no por factores externos, sino por una grieta interna que se abrió cuando permitió que la comparación se convirtiera en envidia. Cuando la percepción de amenaza reemplazó la confianza, cuando su mente empezó a construir enemigos donde antes había aliados. David no tocó a Saúl. Nunca. Ni siquiera cuando tuvo la oportunidad. Porque David entendía algo que la mayoría ignora. No necesitas derribar a quien ya está en proceso de colapso interno. No necesitas intervenir en un sistema que ya está corrigiéndose a sí mismo. Y Saúl no fue destruido por David. Fue consumido por su propia frecuencia. La paranoia lo rodeó. La paz lo abandonó. La claridad se fragmentó. Y lo que parecía un enemigo externo era en realidad una amplificación de lo que ya estaba ocurriendo dentro de él. Eso es justicia intrínseca. Eso es lo que no se ve. Eso es lo que estás pasando por alto cuando buscas señales visibles. Porque lo que tú llamas esperar justicia, en realidad es un vínculo que aún te mantiene conectado a quienes ya no pertenecen a tu frecuencia. Es una cuerda invisible que te ata a una narrativa que no necesitas sostener. Es una mirada hacia abajo cuando tu diseño requiere elevación. Y aquí es donde ocurre el cambio. No cuando ellos caen, sino cuando tú dejas de mirar. Porque mientras sigas observando, evaluando, esperando, una parte de tu energía sigue descendiendo al mismo nivel donde ocurrió el daño, y eso ralentiza tu propio ascenso, eso distorsiona tu campo, eso te mantiene en un estado intermedio donde no estás completamente libre. La corriente no baja su voltaje para ser comprendida. Y tú no necesitas bajar tu frecuencia para confirmar que el sistema funciona. Necesitas confiar en la ley. La incompatibilidad vibratoria no falla. Nunca. El problema es que quieres evidencia en el plano equivocado. Quieres ver consecuencias materiales cuando el impacto real ocurre en la arquitectura interna de quien eligió actuar desde la oscuridad, donde cada pensamiento se vuelve más pesado, donde cada decisión pierde precisión, donde la vida deja de responder con fluidez. Eso no es castigo. Es consecuencia. Es el resultado directo de sostener una frecuencia que no puede coexistir con la luz que intentaron tocar. Y mientras tanto, tú sigues avanzando, aunque no lo sientas siempre, aunque haya días donde el silencio parezca demasiado denso, aunque haya momentos donde la duda intente filtrarse. Pero incluso en esos espacios hay algo que no se ha roto. Tu conexión. Tu campo sigue intacto. Tu corriente sigue activa. Y eso es lo único que importa. Porque lo que viene después no tiene nada que ver con ellos. Tiene que ver con tu capacidad de sostener esa altura sin mirar atrás. Tiene que ver con aceptar que la justicia que buscabas ya ocurrió. Solo que no en la forma que tu mente esperaba, sino en una dimensión donde no necesitas ser testigo para que sea real. Y ahí es donde muchos fallan, porque creen que cerrar el ciclo significa ver el final del otro. Pero en realidad cerrar el ciclo significa dejar de necesitar ese final. Significa comprender que el sistema no te pide que observes, te pide que continúes, que te eleves, que te desconectes completamente de lo que ya no está en tu frecuencia. Porque cuanto más alto subes, menos sentido tiene mirar hacia abajo.
No porque ignores, sino porque ya no corresponde. Y en ese punto, algo cambia. No en ellos, en ti. Porque dejas de operar desde la herida y comienzas a operar desde la soberanía. Dejas de buscar justicia y empiezas a encarnar ley. Una ley que no necesita ruido. Una ley que no necesita explicación. Una ley que simplemente es. Y esa ley es clara. La oscuridad no puede tocar la luz sin desintegrarse. No como espectáculo, sino como proceso inevitable. Y tú no necesitas comprobarlo. Solo necesitas seguir siendo quien eres dentro de esa corriente. Sin bajar, sin mirar atrás, sin esperar. Porque en el momento en que comprendes esto completamente, algo dentro de ti se libera de forma irreversible, como si una última cadena invisible se rompiera, como si una parte de tu atención regresara a donde siempre debió estar, en tu propio movimiento, en tu propia expansión, en tu propio camino que nunca dependió de la caída de nadie más para validarse. Y ahí, justo ahí, comienza otra etapa. Una donde ya no reaccionas. Una donde ya no comparas. Una donde ya no explicas. Solo avanzas. Y mientras avanzas, la corriente sigue haciendo lo que siempre ha hecho. Fluir. Revelar. Separar. Sin esfuerzo. Sin anuncio. Sin necesidad de que tú intervengas. Porque nunca fue tu batalla. Nunca fue tu tarea. Nunca fue tu responsabilidad verlos caer. Tu única responsabilidad es no olvidar lo que eres. Y cuando empiezas a sostener eso sin resistencia, sin necesidad de explicarlo, sin ese impulso constante de voltear la cabeza para confirmar si ya ocurrió algo allá atrás, aparece una claridad incómoda al inicio pero profundamente liberadora después. Nunca estuviste en una historia de venganza. Estuviste en un sistema de revelación, y todo lo que parecía injusto no era un vacío sin respuesta, sino una interacción directa entre frecuencias incompatibles, donde cada parte recibe exactamente lo que puede sostener, ni más ni menos. Porque la corriente de alta tensión no selecciona a quién quema ni a quién ilumina. Simplemente responde a la capacidad de quien entra en contacto con ella, y ahí es donde la mayoría falla en entender lo que pasó contigo, porque siguen interpretando lo ocurrido como un conflicto humano, como si alguien hubiera ganado y otro perdido, cuando en realidad fue un proceso de exposición donde lo que estaba alineado se mantuvo y lo que no comenzó a fracturarse desde adentro. Y tú lo viste en pequeñas señales, aunque no quisiste darles el peso suficiente en su momento, porque esperabas algo más evidente, algo que pudiera contarse como una historia completa. Pero lo que apareció fueron grietas, incoherencias, cambios sutiles en su comportamiento, una inestabilidad que antes no estaba, una especie de ruido interno que empezó a filtrarse en su manera de hablar, de decidir, de relacionarse, como si algo dentro de ellos hubiera perdido el punto de referencia. Eso no es casualidad. Eso es incompatibilidad vibratoria en acción. Porque cuando alguien intenta dañar desde una frecuencia baja a alguien que opera desde una frecuencia alta, no ocurre una transferencia de poder como muchos creen, sino una sobrecarga. Una exposición a un nivel de energía que su sistema no puede procesar y en lugar de absorberla, empieza a desorganizarse, a colapsar en sus propios patrones, a amplificar todo aquello que ya estaba desalineado pero que antes se mantenía oculto. Y aquí es donde entra la parte que casi nadie quiere aceptar, porque rompe completamente con la lógica emocional que aprendiste.
No necesitas que les pase algo externo para que el equilibrio se restaure, porque el desequilibrio ya está ocurriendo dentro de ellos, de forma constante, silenciosa, progresiva. Piensa en esto por un momento, sin adornos, sin deseo de ver un resultado inmediato. ¿Qué es peor? ¿Perder algo visible o perder la paz interna? ¿Qué pesa más? ¿Una caída material o una mente que no puede descansar, que sospecha, que proyecta, que se siente perseguida incluso en ausencia de amenaza? ¿Qué significa realmente estar bien si por dentro hay una desconexión total de la fuente que genera bienestar? Ahí está la respuesta que estabas evitando. Porque la consecuencia más profunda no es la que se muestra, es la que se habita. Y ellos la están habitando. No como castigo impuesto, sino como resultado directo de haber entrado en contacto con algo que no podían sostener, como alguien que conecta un dispositivo a un voltaje para el que no fue diseñado, y aunque por fuera el aparato sigue encendido por un tiempo, por dentro los circuitos ya comenzaron a quemarse, a fallar, a perder precisión. Eso es lo que no ves, pero es lo que está ocurriendo. Y mientras tanto, tú has estado midiendo tu proceso con una vara equivocada, esperando señales que no pertenecen a tu plano de observación, como si tu avance dependiera de confirmar el descenso de otros, como si tu liberación necesitara un espectáculo que valide lo que ya es una ley en funcionamiento. Y esa expectativa es la última trampa, porque te mantiene conectado, te mantiene mirando, te mantiene atado a un punto que ya no corresponde a tu frecuencia actual. Y cada vez que vuelves ahí, aunque sea mentalmente, reduces tu propia amplitud, bajas tu campo, interrumpes tu propio flujo, no porque pierdas tu condición, sino porque fragmentas tu atención. Y la atención es el canal por donde se sostiene tu nivel energético. La corriente no se fragmenta, fluye completa. Pero tú puedes distraerte de ella. Puedes salirte momentáneamente. Puedes dudar. Puedes intentar entender desde una lógica que no fue diseñada para explicar lo que estás viviendo. Y es ahí donde el sistema te prueba, no para castigarte, sino para ver si realmente entendiste. No si puedes explicarlo, si puedes sostenerlo. Porque hay una diferencia enorme entre saber que existe una ley y vivir como si esa ley fuera incuestionable, incluso cuando no ves evidencia inmediata, incluso cuando el silencio parece prolongarse más de lo que tu mente considera justo. Y es en ese espacio donde ocurre la verdadera separación. No entre tú y ellos, entre tu versión antigua y tu versión actual. La versión que necesitaba pruebas y la que ya no las requiere. Porque entiende, porque siente, porque reconoce el patrón. Y en ese reconocimiento algo cambia de forma irreversible. Dejas de reaccionar ante recuerdos. Dejas de reconstruir escenarios. Dejas de imaginar finales. Porque entiendes que el final ya ocurrió en el momento del contacto. En el instante en que decidieron actuar desde la sombra contra alguien que no pertenece a ese plano. Ahí se selló todo. No después. No ahora. Ahí. Y todo lo que sigue es solo el despliegue de esa decisión. Un despliegue que no necesitas observar para que sea real. Un proceso que no necesita tu atención para completarse. Y cuanto antes lo sueltes, más rápido recuperas toda la energía que dejaste atrapada en esa espera silenciosa. Porque sí, había energía ahí. Energía que usabas para sostener la expectativa. Para revisar. Para interpretar. Para darle seguimiento a algo que ya no es tuyo. Y cuando esa energía regresa,
no vuelve vacía, vuelve disponible, vuelve enfocada, vuelve alineada con tu propio movimiento. Y es ahí donde empiezas a notar algo diferente, no afuera, sino en tu propia vida, en la forma en que las cosas comienzan a ordenarse sin esfuerzo, en cómo aparecen oportunidades que antes no estaban, en la manera en que ciertas conexiones fluyen con naturalidad, sin tensión, sin cálculo, como si de pronto hubieras entrado en una zona donde todo responde de forma coherente. Eso no es suerte. Eso es alineación. Eso es lo que ocurre cuando dejas de mirar la caída de otros y empiezas a sostener tu propia elevación sin interrupciones. Y entonces, la historia de Saúl deja de ser un relato lejano y se convierte en una confirmación interna, porque entiendes que David no necesitó ver la destrucción de Saúl para avanzar en su destino, no necesitó comprobar nada, no necesitó intervenir, porque su enfoque no estaba en el colapso ajeno, sino en su propia preparación, en su propio llamado, en la responsabilidad de sostener lo que había sido depositado en él. Y Saúl siguió su proceso, solo, encerrado en su propia mente, atrapado en una frecuencia que él mismo alimentó. Eso es autodestrucción, no como un evento, como un estado que se sostiene día tras día, decisión tras decisión, pensamiento tras pensamiento. Y eso es lo que muchas personas no soportarían si pudieran verlo con claridad. Pero no lo ves, y no necesitas verlo, porque tu camino no incluye esa escena. Incluye otra cosa. Incluye una expansión que solo ocurre cuando cortas completamente el vínculo con la necesidad de observar lo que ya no te pertenece, cuando aceptas que la justicia que buscabas no solo ya está en marcha, sino que nunca dependió de tu validación para existir. Y ahí es donde aparece lo que llamamos indiferencia sagrada, no como frialdad, no como desconexión emocional, sino como claridad absoluta, como la capacidad de no invertir ni un solo pensamiento en aquello que ya fue entregado a un sistema mayor, en aquello que ya está siendo procesado por una ley que no necesita tu intervención. Indiferencia sagrada es entender que no tienes enemigos activos, solo personas en procesos distintos, algunos alineándose, otros descomponiéndose, pero ninguno con la capacidad real de afectar lo que eres cuando tú decides permanecer en tu frecuencia. Y desde ese lugar, todo cambia. No porque el mundo se transforme, porque tú dejas de interactuar con él desde la herida, desde la espera, desde la necesidad. Empiezas a moverte desde otra lógica, una donde no hay persecución. No hay defensa. No hay explicación. Solo hay coherencia. Y esa coherencia es lo más alto que puedes sostener, porque no depende de nadie más. No fluctúa según lo que ocurra afuera. No se rompe cuando alguien intenta tocar lo que no entiende. Simplemente permanece. Y en esa permanencia, la corriente sigue haciendo su trabajo, separando, revelando, reordenando, sin ruido, sin espectáculo, sin necesidad de que tú participes. Porque nunca se trató de ellos. Nunca se trató de probar nada. Nunca se trató de cerrar un ciclo con una escena final. Se trató de que tú reconocieras la ley. Y una vez que la reconoces, no hay vuelta atrás. Porque ya no puedes fingir que no sabes. Ya no puedes volver a esperar. Ya no puedes seguir atado a una lógica que quedó atrás en el momento en que entendiste que la luz no pelea con la oscuridad. La vuelve incompatible. La desintegra. Sin esfuerzo.
sin intención, sin ruido. Y tú solo sigues ascendiendo, sin mirar, sin dudar, sin necesitar confirmación. Porque cuando realmente entiendes esto, ya no hay nada que comprobar. Solo hay algo que sostener. Tu frecuencia, tu posición, tu lugar dentro de la corriente. Y desde ahí, todo lo demás deja de importar. Porque ya no te pertenece. Porque nunca fue tuyo. Porque tu camino nunca incluyó mirar cómo caen. Incluyó aprender a no bajar nunca más.